primer sitio de Zaragoza. Hoy hablamos con Luis Orando, investigador, vexilólogo y presidente de la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Aragón y también de la Asociación Napoleónica Española. Buenos días, Luis. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, cuéntenos, decíamos que no querríamos estar en esta fecha en 1808, ¿verdad? Hombre, pues la verdad es que yo sí que querría, soy un poco así, la máquina del tiempo, me encantaría ver en directo lo que pasó, pero peligro correría, porque murió bastante gente. Pero fue nuestra primera victoria frente a los franceses, llevábamos 3 batallas perdidas en días sucesivos. Bueno, aquí un resumen muy resumido para que la gente se sitúe un poquito. El 23 de mayo se había sublevado Zaragoza al saber los hechos de Madrid. Al día siguiente Palafox tomaba el mando, se encontraba sin ningún ejército y tuvo que improvisar y montar un ejército de paisanos que habían, como mucho, algún veterano que había hecho la mili y la mayoría pues cazaba alguna perdiz, pero no tenían más experiencia. Y ahí los tienes, que el 6 de junio ya los tienes en Tudela intentando frenar a los franceses y primera derrota. Los franceses ya daban todo por tomado, Zaragoza, un ejército de paisanos y ya lo hemos derrotado, pero no señores. El día 13 le volvieron a plantar cara en Mayenne. Los franceses no lo entendían, decían, pero si les hemos derrotado. Bueno, otra vez derrota. Y al día siguiente, no contentos con eso, en Alagón le volvemos a presentar cara y otra vez derrotados. Para colmo, Palafox se sube al caballo, quiere mandar las tropas, se le encabrita el caballo por un bombazo, se cae, se lesiona el brazo y todo el mundo, ¡han matado al general! ¡A correr a Zaragoza! Bueno, los franceses al día siguiente por la mañanita se presentan delante de las tapias de Zaragoza porque no había muralla. Y el general francés le escribe a Napoleón: tomaré la ciudad a pesar de sus 20.000 imbéciles. Con esas palabras, en francés no sé cómo se diría, imbécile. Imbécil, supongo, sí. Tonté. Bueno, en total, ¿qué ocurrió? Pues que, hombre, en un campo abierto no había quien resistiera al ejército francés, pero detrás de una tapia era parecido. Palafox recorrió las murallas improvisadas con una bandera de la Virgen del Pilar animando a la gente al punto de la mañana y cuando se dieron cuenta se había pirado por el Puente de Piedra, los había abandonado Palafox. Volvería el 2 de julio. ¿Onda? Sí, porque daba la ciudad por perdida y él quería defender el resto del reino. O sea, hay quien dice que por cobardía, yo pienso que no. Pero después de 3 batallas, él daba la ciudad por perdida. Lo que no esperaba es que la gente lograse frenar a los franceses y realmente fue una defensa muy heroica ese día. Claro, bueno, de ahí los títulos, ¿no? Que luego Bueno, los títulos fue por el conjunto de la defensa que duraría hasta febrero del año siguiente. O sea, Zaragoza aguantó 2 asedios y esto fue el primer envite. El primer envite que lograron entrar en la ciudad los lanceros polacos por la puerta de Santa Engracia, lo que ahora es la Plaza Aragón, y a todo galope fueron por lo que ahora es la calle Cádiz, por el muro lateral del Hospital de Gracia, y llegaron hasta la Plaza de Toros. ¿Qué es lo que querían hacer? Abrir por dentro la puerta del portillo para que entrasen los que atacaban. Pero no lo consiguieron y por el camino fueron muriendo y al final acabaron algunos por el mercado central huyendo solitarios. Una tal Manuela Plazas le cortó la cabeza a un polaco, la clavó en su lanza y se fue al Palacio Arzobispal a enseñársela a Palafox. Y la pena es que no se la pudo enseñar porque, como digo, no estaba. Claro. Y bueno, ya digo, fue un día muy heroico en el que se centró mucho la defensa en el cuartel de caballería. Claro, que ahí queda un vestigio todavía de aquel 1808. Sí, casi podemos decir que el único vestigio. Cuando decimos que es el único vestigio de esa batalla, la gente me dice, en el Parque Brühl hay murallas. No, esas son del segundo sitio, se hicieron en el verano. El primer sitio se desarrolló todo entre la Almuzara y la Puerta del Carmen. No, perdón, la plaza, lo que es la Plaza Aragón ahora. Ese fue el frente del primer sitio. Y el segundo sitio fue justo al revés, fue de la Puerta de Santa Engracia, por lo que es el Paseo de Constitución, hasta la desembocadura del Huerva, hasta el Puente de Hierro. O sea, fueron 2 frentes muy distintos, pero en los 2 asedios, en el frente en el que no atacaban, bombardeaban y tal para tener a tropas entretenidas quitándolas de la otra parte. ¿Y qué pasó con el cuartel de caballería? Bueno, el cuartel de caballería estaba justo en medio entre la Puerta del Carmen y la Puerta del Portillo. Los franceses atacaron las 2 puertas y fueron rechazados. Y entre una y otra vieron un gran portalón que era la puerta trasera del cuartel de caballería, que claro, los caballos para hacer la instrucción iban a lo que ahora es la estación del Portillo. Allí había una explanada muy grande, el campo del Sepulcro, entonces ese portalón por el que podían salir montados a caballo era grande. Hoy en día se ve más bajito porque el suelo está subido, en realidad era casi 1 metro más alta la puerta, pero no van a hacer ahí un hoyo. Y entonces se centraron en atacar esa puerta que le veían más débil, y entraron y salieron por esa puerta 3 veces.
Allí murió el padre de Mariano Cerezo, que es uno de los héroes de la defensa. No había pegado un cañonazo en su vida y se autoproclamó artillero y le petó el cañón. O sea, el pobre Mariano Cerezo perdió a su primogénito allí en la puerta del cuartel de caballería. Y lo que no pudieron los franceses, pues estuvo a punto de pasar hace 1 o 2 años, que iban a construir una casa y tiraban la muralla. El trozo ese del cuartel, lo último que quedaba, habían tirado ya todo y este trozo no lo habían tirado porque les servía de tapia para que la gente no se metiera en el solar. O sea, por ahorrarse unas chapas allí de tapia, dejaron esa pared. Lo vimos, movimos el tema y bueno, de mejor o peor grado, al final el constructor pues ha tenido que dejar ese trozo y restaurarlo. Madre mía, ¿no? Que tuviera que ser por eso. Pues sí, la verdad es que el caso es que se ha salvado. Allí estuvo, en Voluntarios de Aragón nos levantamos como liebres desde el primer momento, APUDEPA, que suele defender también el patrimonio también, un arquitecto también, la Asociación Los Sitios por su parte también colaboró. Y bueno, al final se consiguió, pero no fue fácil, ¿eh? Me imagino, estas cosas en Zaragoza toman tiempo y ser tozudos, como lo fuimos en 1808, ya nos ha dicho que fue gracias a los ciudadanos que se logró esa defensa de Zaragoza. Palafox se había marchado. ¿Quiénes fueron nombres destacados en este primer sitio? Bueno, en el primer sitio ha pasado la historia a Palafox, no cabe duda. Claro, es el que manejaba la publicidad, el que manejaba todo y era de familia noble de la ciudad. Realmente Palafox, para el que no puedo contar aquí toda su historia, ¿vale? Sería muy largo. Pero hay que decir que cobarde no era torpe. O sea, la palabra es esa. El hombre venía de Madrid, él estaba en la corte de Guardia Real, sabía mucho de discursos, de relaciones públicas, pero guerrero no era. En Guerrero era su hermano, el Marqués de Lazán, que era el hermano mayor, y realmente el Marqués de Lazán es el que sí que lo vemos luchando en las barricadas. Palafox se dejó ver poco por las barricadas, estaba más redactando proclamas, animando a la gente, eso se le daba muy bien. ¿Y qué otros nombres recordamos hoy en día de esa...? Sí, hombre, pues por ejemplo... Tenemos a los hermanos Torres. Los hermanos Torres eran de la Muela, eran los jefes de la única tropa regular que había en Zaragoza cuando empezaron los sitios, que era la compañía de Miñones. ¿Qué eran esto? El equivalente a los mozos de escuadra que hay ahora en Barcelona. Era los tatarabuelos de la Guardia Civil, por decirlo de alguna manera. Eran unos 40 o 50, no eran más, y de repente el simple fusilero raso se vio ascendido a cabo y a sargento para poder mandar a los grupos de voluntarios paisanos que se formaron. No eran oficiales, pero eran lo más parecido que teníamos por aquí, así de emergencia. Iban con unas casacas rojas muy chulas. El grupo de recreación de voluntarios de Aragón estuvimos en un principio tentados de hacernos ese uniforme en vez del que llevamos ahora, pero claro, estos no salieron de Aragón y en cambio los voluntarios de Aragón fueron por toda España y nos daba muchas más posibilidades de hacer recreaciones. Claro, como la que ocurre aquí cada 2 años, ¿verdad? Cada 2 años cuando no pasa nada extraño, como el COVID o que estén de obras el coso, como que me temo que va a pasar el año que viene, pero bueno, ahí estamos y mayor o menor intentaremos hacer algo el año que viene. Bueno, y en esta defensa ya nos ha dicho que queda ese muro de las caballerizas. Y la Puerta del Carmen, claro. Y la Puerta del Carmen, claro. Y ya unos meses, si avanzamos hacia adelante... Sí. Bueno, muy resumido, el 15 de junio empieza el primer sitio. El 2 de julio es el día que pega el cañonazo a Agustina famoso y es el día que vuelve Palafox justo a tiempo de marcarse el tanto de que ha visto a Agustina, lo cual es mentira, porque regresó por la noche y el tiro había sido por la mañana, pero como no había teléfonos móviles, pues se lo creyó todo el mundo. El 4 de agosto logran entrar en la ciudad, llegan hasta el Coso, no logran cruzar el Coso y el 14 de agosto se van. Entonces hay unos meses de reorganizarnos, creyendo que no van a volver, se organizan las tropas, se hacen uniformes y el 23 de noviembre hay la batalla de Tudela en la cual van los aragoneses allá a luchar, nos derrotan y nos refugiamos en la ciudad. El 21 de diciembre empieza el segundo sitio y terminará el 21 de febrero. Y nunca se rindió Zaragoza. Zaragoza capituló. ¿Qué quiere decir capituló? Les dejamos entrar tras firmar unas condiciones. Ahora, estos franceses, pues mucha palabra no tenían. La primera cláusula era que respetarían al clero y esa misma noche tiraron por el puente de piedra al padre Sas y al padre Bogiero. Como para fiarnos. Sí, eran un poquito traicioneros, sí.
Pues recordando ese pasado, esa fuerza que tenían los zaragozanos de 1808, nos quedamos. Luis Orando, vexilólogo, presidente de la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Aragón y también de la Asociación Napoleónica Española. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. A vosotros por haberme permitido recordar estas cosillas.